Hace unos domingos atrás, al principio del año, un poco habíamos estado meditando entre la diferencia entre ser creyentes y discípulos, y algo empezamos a meditar allí. Y el domingo pasado, para los que no pudieron venir, de paso, ¿cuántas cosas pasaron entre el domingo pasado y ahora, no? Estuvo las elecciones de presidente, fueron a votar, hubo alianzas en el medio, peleas. Después los Pumas perdieron el viernes. Bueno, ahí sigue. En nuestro país uno no puede estar distraído ni aburrido, ¿no? Siempre hay cosas. Pero damos gracias a Dios porque seguimos acá y si estamos, creo que siempre es con un propósito. El Señor no tiene a nadie por azar o se ha olvidado de nadie. Y como iglesia, o como una expresión de la Iglesia de Cristo, que estamos reunidos acá esta mañana, nuestro deseo es poder crecer en el conocimiento del Señor, crecer en su palabra. Y esta mañana, una hora antes, compartíamos con los hermanos cuánto necesitamos estos espacios para dialogar, estos espacios para escucharnos, estos espacios para confrontar lo que el Señor Jesús nos enseña con lo que es la vida real. No queremos que la iglesia se transforme en una burbuja de algo ficticio, sino que lo que vamos aprendiendo en Cristo, lo que vamos comprendiendo de sus enseñanzas, pueda tener un parangón, pueda tener un reflejo en lo que es nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que más desveló al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra fue intentar transmitir a sus discípulos, a sus seguidores, cómo es el reino de Dios, cómo es el corazón de Dios, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es su carácter. Y eso es lo que intentó Jesús enseñar y es lo que la Biblia intenta reflejar. Y una de las cosas que estábamos intentando meditar es que ser cristiano no necesariamente nos hace ser discípulos de Jesús. Cristiano hace referencia muchas veces a una religión. Uno se identifica con el cristianismo en este caso. Ahora, no siempre eso se transforma en una vida que representa o intenta emular lo que son las enseñanzas de Cristo. Y si bien no es que renegamos de ser cristianos, porque somos cristianos, nos identificamos con Jesús, la Biblia nos anima y el Señor Jesús nos anima a ser discípulos. Y esto ya, la palabra discípulo tiene una implicancia un poco más profunda, porque el discípulo hace referencia a una relación entre maestro y alumno, o entre alumno y maestro. El discípulo lo que busca es emular, imitar lo que el maestro enseña. Y el peligro es que tal vez hoy vemos muchos cristianos, pero pocos discípulos. Y reconozcamos que nosotros muchas veces nos sentimos un poco así. Somos cristianos porque de alguna manera culturalmente lo somos, o porque hace muchos años que venimos a la iglesia, o por la razón que fuere, pero no siempre nos vemos en esa actitud de discípulo, de aprendiz de nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. Y ambas palabras, cristiano como discípulo, implican una relación con Jesús. Pero el término discípulo es más fuerte porque implica inevitablemente una relación con este Maestro al cual queremos seguir. Y el Señor Jesús en Mateo 28, cuando le da esa última encomendación a sus discípulos, a los que estaban reunidos ahí, los anima a que vayan por todo el mundo a ser discípulos, no cristianos, teniendo esta intencionalidad de que seamos discípulos. Y en Lucas capítulo 6, les quiero leer ahí, porque el Señor hace una advertencia. Lo que estaba justamente diciendo era de que muchas veces podemos caer en esta declaración que nos llamamos a nosotros cristianos, pero nuestra vida o nuestras actitudes o lo que día a día vivimos no refleja eso. Y en Lucas 6:46 dice ahí el Señor Jesús: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Era una
pregunta que los estaba interpelando a aquellos que los seguían. Y es una pregunta que tal vez nos sigue haciendo hoy el Señor. ¿Cuántas veces tal vez nosotros, sin darnos cuenta, le decimos, Señor, Señor? Esto sería como decir, bueno, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero en definitiva nuestra vida no necesariamente refleja lo que el Señor Jesús nos anima a vivir. El llamado de Dios no es solo a ser cristianos, sino a ser discípulos de Jesús. Y esto implica comprometernos con todo nuestro ser. El discípulo es aquel que abraza el paquete completo, como decíamos. Y muchas veces vemos que en nuestra vida respetamos o tomamos algunas cosas y otras cosas, las que son más gravosas o nos cuestan más, las desechamos. Elegimos en qué áreas comprometernos y cuáles nos resultan costosas, decidimos dejarlas. Pero el llamado justamente del Señor es abrazar todas sus enseñanzas. Si queremos ser verdaderos discípulos, no tenemos derecho a elegir en qué áreas sí comprometernos o obedecer y en qué áreas no. Por eso, lo que estábamos meditando y teníamos una foto ahí del árbol, es ser discípulos radicales. Y hoy creo que lo dijo, no me acuerdo quién habló esto de las raíces. Ser discípulos radicales tiene que ver con ir a las raíces, a lo que le da sentido profundo a nuestra fe. Radical viene de raíz y hace referencia a este término a alguien que es extremo muchas veces en sus ideas, ¿no? Una persona radical o fundamentalista hace referencia porque está yendo a lo profundo de un concepto, una idea. Y tratando de pensar algunas características de cómo deben ser los discípulos de Jesús, empezamos a ver el domingo pasado que una característica del discípulo es no conformarse con este mundo actual. Hay un autor que yo admiro mucho que es John Stott, un pastor, predicador, teólogo que ya falleció, inglés, y que él hablaba de ser discípulos radicales y hablaba de una contracultura cristiana. Cómo nosotros como creyentes y discípulos de alguna manera somos como esos peces que van contra la corriente y tenemos que vivir en una contracultura. Y uno de los riesgos, de peligros que tiene el discípulo, creo que todos los que estamos acá queremos ser discípulos de Jesús. Somos genuinos en nuestra intención. Y por eso es bueno estar advertidos qué cosas pueden atentar esa cualidad o ese deseo de poder ser discípulos. Y algo que empezamos a ver el domingo pasado es esto, no conformarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una doble responsabilidad. Por un lado, la iglesia está llamada a vivir, a servir, a testificar. Es nuestro compromiso con la comunidad, con la sociedad, con ser testigos de la gracia y del amor. Y también la iglesia está llamada a evitar que el mundo nos contamine o que las ideas muchas veces que imperan alrededor nuestro penetren en la iglesia y terminen arrastrándonos sin darnos cuenta a conceptos, a ideas, a formas de vivir que no son las que están en la palabra del Señor. Así que esa es la doble responsabilidad de la iglesia. Por un lado, positiva, proactiva, el salir, el testificar, el hacer, el involucrarnos, pero por otro lado está ese aspecto más pasivo, que es la preservación, preservar los valores eternos de la palabra del Señor. Entonces, ante esta doble responsabilidad hay dos peligros. Un peligro es conformarse, o sea, adaptarse, amoldarse a lo que es el mundo a nuestro alrededor. Nos conformamos, nos adaptamos, aceptamos. Y podemos muchas veces sacrificar nuestra santidad conformándonos al mundo que está a nuestro alrededor. ¿Y cuál es la antítesis de esto o el otro peligro? El escapismo. Justamente, para no amoldarnos y no tener este riesgo de terminar siendo como uno más, nos escapamos, evadimos y evitamos cualquier tipo de compromiso con lo que nos toca vivir. Así que ni el conformismo ni el escapismo es la forma en que el Señor nos anima a vivir nuestra vida en Cristo. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios tiene un propósito que es formar un pueblo, reunir un pueblo para sí mismo que sea diferente al resto. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios elige un pueblo que es Israel y le aclara
que no es porque ellos tengan alguna virtud en especial, sino que los elige justamente a veces por su debilidad o porque eran un pueblo ahí medio nómade, pero con un propósito, que ese pueblo pudiera de alguna manera dar a conocer la gloria de Dios. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia, y Dios sigue con este deseo de reunir un pueblo para sí mismo que sea diferente al resto. Y la iglesia de Cristo es ese pueblo que el Señor Jesús escoge por su gracia y su misericordia para que nosotros podamos ser diferentes y que en esa diferencia podemos llevar esta esperanza de Cristo a otros. Este es el llamado de Dios al discipulado radical, a una actitud de no conformarnos a la cultura que nos rodea y a poder desarrollar una contracultura cristiana, un compromiso sin concesiones. Y el domingo pasado vimos dos tendencias que amenazan con absorbernos y que debemos resistir. Una era el pluralismo. Dijimos que los ismos son todas aquellas ideas, pueden ser ideologías, que le dan una misma validez y que uno se puede enrolar en una de ellas. Todos los ismos son válidos, tienen el mismo derecho de declarar su validez. Y el pluralismo rechaza la declaración que hace el cristianismo o el evangelio como la única verdad. El pluralismo condena esa pretensión que tiene el evangelio de convertir a las personas a un sistema que considera simplemente muchas veces nuestra opinión. Y es esa posición que defiende que todas las religiones son caminos útiles para llegar a Dios o a la salvación. Hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo, tantos ismos que hay. Lo mismo decíamos con ideologías políticas, puede ser el capitalismo, puede ser el liberalismo, puede ser el materialismo. ¿Qué otro ismo hay? Comunismo. En definitiva dice este pluralismo que convivimos hoy en la sociedad, que todos los ismos son válidos. Entonces, ¿cómo puede el evangelio o el cristianismo seguir presentándose como la única verdad, como el único camino? ¿Cómo tenemos que o podemos responder como discípulos de Jesús a este espíritu del pluralismo? Decíamos que primero con humildad. Es imposible compartir de la verdad del evangelio si no hay humildad en nuestro corazón y sin superioridad personal, pero sin temor a seguir declarando el carácter único y definitivo de Cristo. El Señor Jesús se sigue presentando él mismo como el único camino. No dice yo soy un camino más, dice yo soy el único camino al Padre. El Señor Jesús dice yo soy la puerta. El Señor Jesús dice yo soy la luz que he venido al mundo. Y leíamos cuando en Hechos capítulo 4, allí los primeros discípulos decían que no hay otro nombre dado a los hombres. Vamos a leerlo. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El Señor Jesús sigue presentándose como el único camino de salvación. En un mundo pluralista, donde todos los ismos son válidos, el Evangelio sigue reclamando esa posición de ser el único camino de salvación. Y ahí se genera una primer tensión. ¿Cómo nosotros podemos declarar eso en un mundo pluralista? Indudablemente con humildad, sin superioridad personal, pero afirmándonos en esta verdad que no es nuestra, sino que lo declara Dios en su palabra. No es que nosotros tenemos que defender la unicidad de Cristo, sino que lo dice la palabra de Dios y nosotros nos aferramos y creemos en esto. La segunda tendencia que vimos el domingo pasado, que también atenta muchas veces con esta actitud de discípulo, es el materialismo. El materialismo no como creer en el mundo real, porque por supuesto que creemos en esto, sino con esa obsesión por las cosas materiales que puede sofocar nuestra vida espiritual. Es ese estilo de vida que encuentra seguridad en la obtención de cosas materiales. Puede ser riqueza, dinero, puede ser comodidades, puede ser prestigio.
Es ese consumismo, vivir para consumir y tener para ser. ¿Cómo debemos responder a ese espíritu materialista también que estamos inmersos? Jesús también veíamos que nos enseñaba a no acumular riquezas o tesoros en la tierra. Allí en el Sermón del Monte, en Mateo 6, él decía esto, que nuestra mirada y corazón debían estar en lo trascendente, en el reino de Dios, en el cielo. Y también nos advirtió de la codicia. Y él nos decía, no nos afanemos por nuestra vida, por el comer o el vestirnos, sino confiar de que el Señor conoce esa realidad y nos provee para nuestra necesidad. Sino primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían añadidas. Y en Juan capítulo 6 decía, trabajen por la comida que dura y que da vida eterna, no por la que se acaba y perece. Nuevamente hay una tensión entre lo que Él nos llama a vivir y a pensar y a andar con lo que es este espíritu materialista que nos condiciona y que muchas veces sin darnos cuenta nos arrastra a este deseo o esta falsa seguridad que nos otorga el tener. Tenemos que practicar un estilo de vida sencillo, generoso y de contentamiento, satisfechos en cualquier circunstancia. Como decía Pablo, aprendí a vivir en la escasez, aprendí a vivir en la abundancia también. Y en Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré de este mundo, ¿no? Esta idea de tener presente siempre que la vida es ese pequeño fragmento entre dos momentos de desnudez. Por lo tanto, sería sabio andar ligeros de equipaje y no tan aferrados a cosas que nos terminan arrastrando. Y hoy quisiera que veamos dos tendencias más que atentan con este no conformarnos a lo que es la realidad del mundo actual. Hay un personaje que si muestra ahí, lean la foto, ustedes van a saber seguramente quién es. A ver si está ahí. ¿Escucharon hablar de la teoría de la relatividad? Ahí está. Este personaje, un científico medio loco, ¿no? Con los pelos así, que es un ícono hoy su imagen, fue una eminencia, ¿no? en su conocimiento. Y una de las tantas cosas que él descubrió fue la teoría de la relatividad. ¿Qué decía la teoría de la relatividad? Que todo es relativo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Él descubrió, o de alguna manera lo dedujo, que todo depende del observador. Es relativo desde el lugar donde yo lo digo algo. Por ejemplo, si el vuelo de una mosca, ¿a qué velocidad vuela una mosca? Depende si yo lo digo parado acá y mido la velocidad de la mosca, pero si voy adentro de un tren que va a 200 kilómetros por hora y la mosca vuela dentro del tren, ¿a qué velocidad va la mosca? No sabemos, ¿no? O sea, en definitiva, lo que él quería expresar de que todo depende del punto del observador, es relativo. Ahora, eso que es una teoría científica y que es real y uno podemos indagarlo, estudiarlo y es muy interesante, llevándolo al plano de vista moral y social, el relativismo de alguna manera lo que dice es que todo es relativo, que no hay absolutos ni puntos de referencia, sino que todo es relativo a quien lo mire o a quien lo diga. ¿Tienen o ven una relación esto con lo que escuchamos hoy o vemos? ¿O esta semana ni hablar? De alguna manera vemos el relativismo en Occidente, en el mundo nuestro occidental, y muchas veces vemos que se van debilitando ciertas o modificando ciertas pautas o bases que le han dado sustento muchas veces a las sociedades. Y uno dice, ya no quedan fundamentos, ya no quedan valores. Hoy veíamos una hora antes acá ese texto en el Salmo donde dice, si le quitan los fundamentos al justo, ¿qué quedan? Y vemos realmente que hay una cierta confusión. Como ya no hay nada que uno pueda decir, esto es blanco o esto es negro, esto es bueno o esto es malo,
de alguna manera se genera una confusión porque no hay un parámetro para poder determinar qué es una cosa u otra. Yo no sé si todavía existe, pero no sé si es en Francia o en Inglaterra, está el metro patrón en Francia, que es un metro que mide 100 centímetros, hecho de un material que no se dilata. Entonces, quizá antiguamente podían ir los que construían metros o algo y medir ahí, ver si el metro que ellos decían es el correcto, ¿no? Y de alguna manera es como que ya no existe un metro patrón, o mejor dicho, cada cual tiene su propio metro patrón y puede ir modificando o adaptando sus verdades a su propia conveniencia. En Isaías 5:20, de alguna manera describía esto el profeta. Miren cómo lo dice él. Dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, y que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy me dio Dieguito unos mates dulces. Ahí no tenía duda que era dulce eso, Diego. Pero esto de alguna manera refleja lo que vemos hoy. Hoy se está todo deconstruyendo. Es un ejercicio. Y no es que esté mal deconstruir, si esa palabra les gusta, o reflexionar. De hecho, la Iglesia de Cristo tiene que estar constantemente reformándose conforme a la palabra de Dios, conforme a ese metro patrón que es la palabra del Señor. Y el relativismo no solo que penetra en la cultura, sino que muchas veces penetra en la Iglesia. Entonces vemos comunidades de fe que empiezan a adaptar ciertas verdades de la palabra para que suenen bien o para que nadie se sienta excluido. Y hay una tendencia natural a esta búsqueda de, bueno, en definitiva es relativo, y en esa búsqueda de indulgencia terminamos justamente cayendo a veces en esta idea de que no hay una verdad absoluta o central. Comenzamos a dudar de si ciertas conductas o preceptos bíblicos siguen teniendo vigencia, por ejemplo. ¿Será que este texto de la Biblia, será que esta enseñanza sigue teniendo valor, sigue teniendo vigencia? Y lo vemos en muchas cosas. Una de las principales cosas que uno ve este relativismo es en la ética sexual, por ejemplo. Es lo que muchas veces queda tan de manifiesto, donde ya no hay un absoluto de lo que es un matrimonio, donde no hay un absoluto de lo que es hasta el género, ¿no? Ser hombre, ser mujer, en lo que es la unión de una pareja de dos hombres, dos mujeres, y en fin, distintas maneras en la ética sexual donde el relativismo está presente y se ve muy cerca, pero también en otros aspectos. Decía Fernanda esta mañana, el relativismo en las cuestiones comerciales o en las cuestiones de la ética de los negocios, donde, bueno, es relativo, y si hago esto, si pago en negro, si compro acá, y cada uno podrá encontrar sus maneras de aplicarlo. ¿Cómo debemos responder a este espíritu del relativismo ético? Como discípulos de Jesús, pero discípulos radicales, o sea, que van a las raíces y que buscan abrazar toda la enseñanza del Evangelio, Él nos llama a resistir estas tendencias y a obedecer y conformarse a las pautas por Él establecidas. No debemos ser rígidos ni dogmáticos en nuestra manera de tomar decisiones, sino buscar con una actitud sensible la manera de aplicar esos principios bíblicos a cada situación. El otro extremo sería que nos volvemos intolerables, nos volvemos rígidos, dogmáticos y perdemos toda sensibilidad de lo que es la realidad del mundo hoy. Y el otro extremo sería ser relativistas y justamente, bueno, en definitiva que cada uno haga como bien le parece o como se hace sentir bien. El Señor Jesús nos anima justamente a ser sensibles a la realidad que nos toca vivir, pero seguir creyendo y obedeciendo al Señor Jesús y lo que Él nos enseña en su palabra. Y esto tiene que ver con el señorío de Cristo. Muchas veces podemos identificarnos con el cristianismo, somos cristianos, pero
Jesús no es el centro de nuestra vida. Había un gráfico hace muchos años atrás que lo usaba la Cruzada Estudiantil, donde había como una silla, ahí se acordará Fabi y Pita, y que nos enseñaba de que el creyente, el discípulo de Cristo, en el trono de su vida, lo tiene sentado a Cristo. Y nuestro yo está abajo de la silla. Muchas veces nosotros somos cristianos, está Cristo, pero el que está sentado en el trono es nuestro yo. Y Cristo está al costado. Entonces, el señorío de Cristo significa, si además de que Jesucristo sea nuestro Salvador, en quien hemos puesto nuestra fe, si además es el Señor de nuestra vida, es el dueño, es aquel que gobierna nuestra vida. Y ese es el desafío que tiene el discípulo de Jesús. Que Jesucristo siga siendo el Señor, el que está sentado en el trono de mi vida. Y yo pensaba dos actitudes que tenía Jesús para enfrentar muchas veces este relativismo o cuando se le demandaba respuesta. Una era una actitud pasiva. Cuando se presentaba una situación y era compelido a dar una respuesta, el Señor respondía, como cuando la mujer fue sometida en adulterio y la llevaron adelante de Jesús, le dijimos, la acabamos de sorprender en adulterio, ¿qué dice la ley? No hay que apedrearla, y ahí el Señor Jesús responde, o sea, da respuesta ante un requerimiento que se le hace. Pero otras veces vemos a Jesús en una actitud proactiva, como por ejemplo cuando él fue al templo y vio que lo habían transformado en una feria, él mismo toma la iniciativa y empieza a sacar a todos y a denunciar en lo que habían transformado el templo en una cueva de ladrones. Y me hacía pensar en una enseñanza para nosotros. A veces tenemos que estar en esa actitud de dar respuesta cuando nos es requerida. Poder expresar lo que pensamos, poder pensar qué opinamos sobre algo, y eso se da muchas veces en estas cuestiones éticas o relativas, ¿no? Estamos en una reunión familiar y ¿ustedes qué piensan? ¿Y por qué ustedes creen esto? ¿Y por qué en la Biblia dice tal cosa? Bueno, entonces uno tiene la oportunidad ahí de exponer, de dar su opinión o qué es lo que dice el Señor. En definitiva, no es nuestra opinión. Pero otras veces también las situaciones nos demandan una actitud proactiva nuestra. Ante una injusticia, ante una situación que no puede estar, tenemos que nosotros dar testimonio y dar fe de eso. Vuelvo a recordar Lucas 6. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? La respuesta al relativismo es la obediencia. La respuesta al relativismo es la obediencia. Es cuando nosotros tenemos que obedecer aún sin saber bien por qué. Es cuando nosotros tenemos que creer que lo que Dios dice es lo correcto y es lo bueno. Y ahí es donde nuevamente entra en juego esto, que hay dos culturas, hay dos sistemas de valores, hay dos parámetros, hay dos estilos de vida. El del mundo y la sociedad en la que estamos y la voluntad de Dios que es perfecta y agradable. En Romanos 12:2, hoy leía a Patricia a la mañana también ese, Patri, el texto, que es el texto que tiene que ver con esto que leíamos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Esta advertencia indudablemente es porque naturalmente tendemos a amoldarnos, naturalmente tendemos a adoptar las costumbres de aquellos que nos rodean. Y el Señor lo advertía no solamente en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, sino que ya en la Antigüedad, cuando le decía a Israel, no sigan las costumbres de las naciones que están alrededor de ustedes, no imiten lo que hacen los otros, no se mezclen con los otros, porque Él quería preservar ese pueblo escogido, esa nación santa, para sí mismo. Y el segundo tendencia a la cual tenemos que resistir es otra, a ver si está ahí, lean la otra foto. Hay una historia de la mitología griega o greco-romana. ¿Se puede agrandar más? ¿Saben quién es ese? Narciso, muy bien.
Narciso era un personaje de la mitología que decía que estaba enamorado de sí mismo. Y ese enamoramiento de sí mismo hizo que un día, viéndose en un estanque y quedando petrificado de lo que era su propia imagen, terminó tan embelesado que se cayó ante su propia imagen y se ahogó. Y de ahí viene la historia del narcisismo, que es ese enamoramiento excesivo hacia uno mismo. Es centrar todo en uno, en el ser humano, en mi persona, y también en que la respuesta a todo está dentro de uno mismo, que es un poco lo que dice la nueva era, este concepto de decir, en vos está la solución, dentro tuyo está en definitiva la respuesta de lo que necesitas. Y dice el narcisismo que no necesitamos un salvador, no necesitamos a alguien de afuera, sino que vos mismo tenés la capacidad de poder encontrar el sentido a tu vida. Vos mismo podés salvarte. Y esta frase que la escuchamos mucho, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a realizarme, yo tengo derecho a hacer lo que entiendo que tengo que ser. Todos los derechos, ¿no? Y estos meses con la campaña hemos visto todos los derechos que hay, el derecho a esto, lo otro, y está muy bien, es cierto que hay derechos. Pero ¿cuándo se habla de la responsabilidad? ¿Ustedes escucharon algún político o algún opinólogo que diga, bueno, la responsabilidad del pueblo, la responsabilidad del ciudadano es hacer esto? No, porque eso pianta votos, ¿no? Y el narcisismo es otra tendencia que está presente en medio nuestro y que muchas veces afecta esta actitud de discípulo. ¿Cómo debemos actuar o cómo debemos responder ante esta tendencia narcisista? Jesús enseñó que solo hay dos grandes mandamientos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. No enseñó un tercer mandamiento: amate a vos mismo. Es interesante por lo menos eso. Tampoco enseñó que nos tenemos que odiar, pero hizo énfasis en amar a Dios y en amar al prójimo. Eso está en Mateo capítulo 22, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento. Y él respondió esto. Y Jesús lo que enseña es el amor ágape. Es ese amor que se sacrifica por el prójimo, en servicio al otro. Cuando nosotros amamos a los demás, estamos mirando fuera de nosotros. Hacemos ese ejercicio de despojarme de mi propia mirada, de mi propio ser, y en una actitud voluntaria decido mirar al otro, a la realidad del otro. Puede ser en nuestro hogar, puede ser con nuestra pareja, con nuestros hijos, puede ser en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuál debe ser la actitud entonces hacia nosotros mismos? Sería la pregunta que surge natural de esto. Y la actitud hacia nosotros mismos debe ser una combinación entre la propia aceptación y la propia negación. ¿Cómo sería esto? Aceptar todo lo bueno que viene de Dios en nuestra vida, reconocer su gracia en nosotros, los dones que nos ha dado, las características personales que tenemos, y poder aceptar y reafirmar eso, y poder negar todo lo que viene de la caída, o todo lo que viene producto del pecado. Ahí el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, también enseñando en esto, dice Lucas 9, 23. La actitud del discípulo. Dirigiéndose a todos les declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me sigue. Tiene que ver con esta negación al yo. Y esto es contracultural. Esto va indudablemente en contra de la cultura imperante en nuestro mundo hoy. Negarme a mí mismo, negar mi propio yo, de alguna manera va a las antípodas de lo que vemos hoy. Ahora, en Romanos 12:3, siguiendo un poquito más a donde habíamos leído, también Pablo habla de cuál debe ser nuestra actitud. Dice,
Por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. No es que uno tiene que en esa negación autoflagelarse y de alguna manera cuestionarse, porque el problema de eso es la culpa. Y muchas veces hemos vivido toda la vida sintiéndonos culpables de quiénes somos. Lo que el Señor quiere es que tengamos sanidad en nuestra estima, que podamos sanar aquellas cosas que hay en nosotros que nos hacen vernos menos, muchas veces, o sentirnos menoscabados, pero tampoco que nos sentamos por encima de los demás. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que le haya sido dada. Volviendo y recapitulando lo que decíamos al principio. El llamado del Señor sigue siendo a que nos transformemos en una comunidad de discípulos. El Señor sigue animando a su iglesia a que pueda ser ese pueblo de personas simples, comunes, con sus luchas y dificultades, pero que buscan ser discípulos de Jesús. No solamente son cristianos que se identifican con una fe, con una religión, sino que además buscan imitar las pisadas de su maestro. El discípulo es el que no escoge o selecciona en qué aceptar o en qué vivir, sino el que toma todo. Y el ser discípulo de Cristo implica tener presente de que hay tendencias, que hay situaciones que van a atentar contra eso. Y ser iglesia es justamente meditar juntos, reflexionar en estas cuestiones para no permitir que eso afecte nuestra vida de obediencia al Señor. Una característica del discípulo de Jesús es que no se conforma al mundo actual. Es una persona que está atenta, es una comunidad de fe que está atenta a no adaptarse a lo que es nuestro mundo. Y eso implica identificar cómo es nuestro mundo entonces. Y hacer este ejercicio de ver qué pautas, qué tendencias hay que muchas veces nos arrastran sin darnos cuenta a ser igual que este mundo. Y las tendencias que estuvimos viendo en estos 2 domingos era primero, como decíamos, el pluralismo. Y ante el pluralismo tenemos que responder siendo la comunidad de fe que sigue declarando la verdad en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. No podemos dudar de eso. Cristo tiene que seguir siendo la única respuesta. No es una más. Es la única respuesta. Es lo único que puede salvar al ser humano. Es lo único que puede restaurar plenamente. Por supuesto lo vamos a tener que hacer de una manera humilde y sin jactancia ni superioridad personal, pero declarando la unicidad de nuestro Señor Jesús. La otra tendencia que veíamos era el materialismo. ¿Cómo hacemos para resistir esta tendencia natural a todo lo material? Debemos seguir siendo una comunidad peregrina que vive con sencillez y con generosidad. El Señor nos tiene que seguir ayudando a entender de que es más importante, Él lo dijo, poner nuestra mirada en el reino de Dios, en sus cosas, que en las cosas de la tierra. ¿Y eso significa desentenderme? No, significa de que Dios va a proveer a través de mi trabajo y de mi esfuerzo también, porque no es mágico. Pero sí mi actitud del corazón tiene que estar puesta en esa confianza de que el Señor está atento también a mis necesidades y aprender a vivir con sencillez el tiempo que nos toque vivir en esta vida. En tercer lugar decíamos el relativismo, otra tendencia que busca conformarnos. Ante el relativismo tenemos que seguir siendo una comunidad de obediencia, una comunidad de hombres y mujeres que siguen creyéndole a Dios y siguen guiándose por sus enseñanzas. Aunque todo a nuestro alrededor se deconstruya y nos ponga en duda y diga que es relativo y es lo que te gusta a vos, lo que le gusta al otro, nosotros tenemos que seguir creyendo de lo que Dios nos anima a vivir es realmente lo que vale la pena. Y ante la tendencia del narcisismo, de pensar todo en mí mismo, de observar la realidad desde lo que a mí me hace bien, de lo que a mí me da derecho, de creer de que en mí en definitiva está la solución o la respuesta, tenemos que seguir siendo una comunidad de amor al prójimo,
una comunidad que busca bajarse un poco del ego de uno mismo y darle lugar a la realidad del otro. No debemos inclinarnos a los arrebatos de la opinión pública, porque muchas veces va para acá, muchas veces va para allá. Lo que hoy es políticamente correcto, quizá dentro de un tiempo ya no sea incorrecto. Y como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, Él nos anima a aferrarnos en sus enseñanzas y en la roca que es Cristo, para poder ser esa comunidad de fe que transmite estas verdades de nuestro Dios a otros. Debemos ser como Cristo, siendo transformados día a día conforme a su imagen. Si Dios lo permite, queremos ver en uno de los próximos domingos otras características que deberíamos desarrollar como discípulos de Cristo. Esta primera que vimos es no conformarnos, pero después queremos ver también cómo ser semejantes a Cristo, el cuidado de la creación, la sencillez, el equilibrio, nuestra observación o mirada de la muerte y de la dependencia. En definitiva, lo decíamos esta mañana, no queremos ser solamente creyentes, no queremos ser solamente cristianos, sino que también seamos discípulos, abrazar toda la enseñanza del Señor, porque sabemos que eso es bueno para nosotros. Sabemos que es una enseñanza que perdura, que trasciende las culturas y trasciende, como decíamos hoy, los tiempos históricos. La Iglesia ha tenido que hacer este ejercicio en los últimos 2000 años de historia. Cada momento de la historia tuvo su desafío. Cada momento que en la Iglesia tuvo que vivir, tuvo que descubrir por sí misma cuáles eran los desafíos y contrastarlo a la luz de la palabra. Hoy a nosotros, en el siglo XXI, en este año 2023, nos toca hacer este ejercicio de seguir descubriendo esas verdades eternas para poder ser sensibles y aplicarlas al desafío de nuestro diario vivir. Y ser iglesia, hermanos, y uno de los ejes que tenemos como iglesia tiene que ver con esto. Nuestra fe en Dios, o sea, crecer en nuestra relación con Él, crecer en nuestro conocimiento de la palabra, ir adquiriendo estas verdades, la comunión, que es estar juntos, practicar la amistad en Cristo, el acompañarnos, el orar unos por otros, el saber cómo estamos, y la misión, que tiene que ver con esta actitud de poder dar a conocer también esto que nos beneficia a nosotros, que nos hace bien, que restaura nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra vida personal. Qué mejor que eso también compartirlo con otros. Amén. Oramos. Bendito Dios, qué hermoso es poder tener esta mañana, haber podido apartar unas horas de nuestra vida para acercarnos a este lugar, este hermoso templo, donde de una manera cómoda y en libertad estamos juntos para adorarte, para cantar, para orar, para leer tu palabra, para escuchar también qué tenés para traernos. Gracias, Señor, porque esto es una bendición realmente. Es algo que nos hace bien, que es bueno. Alimentar nuestro espíritu, cultivar nuestra relación con vos, dar algo de lo poquito que tengo al otro, ser iglesia en ese sentido. Y en esta mañana hemos querido seguir meditando en esta advertencia que vos dejaste en tu palabra de no amoldarnos, no conformarnos a este mundo, sino estar atentos a cada momento si de alguna manera no nos estamos siendo arrastrados o adaptados a lo que vivimos alrededor, sino a permitir de que tus enseñanzas y tus verdades estén presentes a cada momento de nuestra vida, sabiendo que eso es lo bueno, sabiendo que eso es algo que nos hace bien, no solamente a nosotros, sino a todos. Señor, ayúdanos a tener claro estas tendencias que muchas veces nos arrastran a conformarnos y a no ser esos discípulos que vos anhelás y deseás que seamos. Señor, queremos estar avispados, queremos ser entendidos de los tiempos, darnos cuenta y no permita, Señor, que caigamos muchas veces en estas tendencias, en el pluralismo, en el relativismo, en el materialismo, en el egocentrismo, el narcisismo. Señor, ayúdanos a repeler esto y a hacer esa comunidad
de discípulos tuyos que viven una contracultura. Esa contracultura no que se escapa de la realidad, sino que es una contracultura que busca animar a otros a que puedan experimentar el gozo que es vivir así. Queremos seguir creyéndote, Señor, creer en tu palabra, creer en tus verdades, creer en tus propuestas, en tus enseñanzas, aunque eso muchas veces vaya en contra de lo que vemos. Y queremos hacerlo con sencillez, con humildad, pero siguiendo creyendo que vos estás sentado en el trono de nuestra vida. Esa es la iglesia que queremos ser, Señor. Ayúdanos con tu gracia, danos de tu poder para que esto pueda ser así posible. En el nombre de Jesús. Amén.